A continuación, ortopedia y traumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ortopedia y Traumatología, un programa enfocado a la salud y prevención de enfermedades del sistema músculo-esquelético, con la conducción del doctor Marcelo Bonilla López. Ortopedia y Traumatología. Buenos días. Al igual que en las lumbociáticas, las lumbociatalgias que hablamos de la última vez, ¿no? Vamos a hablar ahora de las cervicalgias y las cervicobraquialgias. Igual que las lumbalgias, las lumbocruralgias y las lumbociatalgias, que decíamos que no podemos tratarlas como un diagnóstico definitivo, sino más bien como un síndrome, igual las cervicalgias y las cervicobraquialgias es un síndrome doloroso en el cuello y que se irradia en caso de las cervicobraquialgias hacia los miembros superiores. Estas cervicobraquialgias, estas cervicalgias, igual van a estar debidas, van a ser debidas en su mayor parte, en la mayor parte de estas, va a ser debidas a una patología del disco intervertebral o bien sea a una patología de artrosis entre las articulaciones, entre las diferentes vértebras cervicales. Debemos separar las cervicalgias secundarias a los procesos pulmonares y torácicos, ¿no? Y de los procesos periarticulares del hombro también vamos a separar de estas cervicalgias y cervicobraquialgias. La parte anatómica de la columna cervical, vamos a decir que la columna cervical está formada por 7 vértebras cervicales. Las dos primeras, el atlas y el axis, son vértebras que tienen morfológicamente sus formas específicas de ser. Y las otras 5 vértebras cervicales, que tienen una semejanza estructural en todas estas vértebras. Vamos a decir que estos cambios que pueden presentarse entre la tercera y la séptima vértebra cervical no se deben más que a un ligero y paulatino aumento del tamaño en el cuerpo vertebral y de las apófisis espinosas. Vamos a ver que en el axis la apófisis espinosa es un poquito más grande, es un poquito más sobresalida, ¿no? Que el resto de las vértebras. E igualmente el tamaño que va aumentando del cuerpo vertebral en la séptima vértebra cervical, igual que la apófisis espinosa, es un poquito más grande y se le va a denominar como vértebra prominente, ya que va a sobresalir un poquito del resto de las vértebras, de las apófisis espinosas, del resto de las vértebras cervicales superiores. Prominente, esta apófisis espinosa va a sobresalir un poquito menos que en la primera vértebra torácica. Así vemos que el primer disco intervertebral que tenemos en la columna cervical va a estar ubicado entre el axis, o sea, la segunda vértebra cervical y la tercera vértebra cervical. Discos intervertebrales, asimismo vemos que los movimientos de estas vértebras, tanto de flexoextensión, se van a producir entre el
atlas y entre el atlas y el axis. Vamos a ver que se va a producir una flexoextensión, mientras que los movimientos de rotación se van a formar entre el atlas y el axis. Van a formarse los movimientos de rotación. Asimismo, los músculos que se involucran en estos movimientos, vemos que la flexoextensión que se va a producir le vamos a descomponer en dos movimientos. La flexoextensión entre el occipital y el atlas y el resto de las vértebras cervicales, que es el que se va a producir, más una rotación de las vértebras, de los movimientos vertebrales, una rotación. Vemos también que los músculos que están moviendo van a ser unos músculos flexores y extensores cortos que van a producir la flexión entre el atlas, el axis y el occipital. Y movimientos cortos van a estar inervados por los primeros tres nervios cervicales. Mientras que el resto de movimientos, sobre todo mayor de flexoextensión también, como los de rotación, van a estar dados por los músculos flexores largos y que van a estar inervados por las vértebras cervicales más bajas. Igualmente, en este síndrome doloroso, vamos a hablar que se trata, igual que en las lumbociáticas, vamos a definirles de acuerdo a catalogarles más que todo por la altura de la raíz nerviosa que se encuentra. Asimismo, como el dolor lumbociático se formaba por la L5 y la S1, el dolor bajaba por la cara posterior del muslo hasta la rodilla, estaba dado por la quinta raíz lumbar y la primera raíz sacra. Mientras que el dolor anterior del muslo va a estar dado por la L3 y L4, una lumbocruralia. Pero asimismo, en la pantorrilla, el dolor que baja por la cara posterior de la pantorrilla va a estar dado por la primera raíz sacra, mientras que el dolor externo en la pantorrilla va a estar dado por la por la primera raíz sacra, y el dolor posterior por la quinta raíz lumbar. Igualmente, en el hombro es exactamente lo mismo. Vamos a ver cómo la raíz de C6 de la sexta cervical, de la sexta raíz nerviosa cervical, el dolor va a irradiarse desde el cuello hasta por la cara externa del brazo y por la cara externa del antebrazo, y va a llegar al dedo pulgar. En pocas ocasiones también le involucra al dedo índice. Igualmente, va a estar puede haber una atrofia del músculo pectoral. En la raíz séptima, el dolor es un poquito más posterior y va a caer por la cara posterior del brazo y por la cara posterior y del antebrazo, y va a llegar al dedo índice y al dedo medio. Y mientras que la raíz de la octava raíz cervical nos va a dar un dolor un poco más interno y va a bajar por la cara interna del antebrazo hasta el dedo quinto y parte media del cuarto dedo, del dedo anular. Exactamente igual que en las lumbociáticas. Con eso vamos a llegar prácticamente a un diagnóstico. De ahí que
siempre decimos que el examen físico que realizamos es lo que más nos sirve para llegar a un diagnóstico preciso de una raíz. También nos valemos, igual que en la mayor parte de la ortopedia y traumatología, de la radiología. La radiología, que vamos a ver también las 5 vértebras cervicales. En el sentido antero-posterior vemos también que necesitamos de unas posiciones especiales. Vamos a tomar una radiografía antero-posterior con la placa en la parte posterior y el rayo que viene desde adelante, pero vamos a tomarle siempre con la boca abierta para la parte superior de la columna cervical. Con esto vamos a poder visualizar la apófisis odontoides, que muchas veces es en donde se producen las fracturas o se producen subluxaciones de esta apófisis odontoides, y nos van a dar un diagnóstico preciso. Igual podemos tomar la radiografía pidiéndole al paciente que abra y cierre la boca repetidamente con el objeto de borrar la imagen del maxilar inferior para poder visualizar esta apófisis odontoides que puede estar lesionada. En la otra, ya más baja, por debajo del maxilar, vamos a tomar una radiografía simple y vamos a ver, sobre todo en esta radiografía, los macizos articulares que van a darnos también las apófisis unciformes, con el objeto de ver si estas están comprimiendo o no las raíces nerviosas, que decíamos que la mayor parte está dado por la hernia discal, pero también puede llegar a dar estas artrosis articulares, puede llegarnos a dar una compresión radicular, que es lo que estamos tratando ahora. En la radiografía lateral es más fácil tomarla siempre pidiéndole al paciente o bajándole los hombros lo más que podamos, con el objeto de poder visualizar bien la 7ª vértebra cervical y la primera dorsal. Entonces vamos a bajarle los hombros lo más que podamos para tomar el rayo y la placa a un lado, con el objeto de ver sobre todo la unión, que más difícilmente se nos va a dar para visualizarla, es la unión entre la 7ª vértebra cervical y la primera vértebra torácica. Igualmente en esta placa vamos a poder ver degeneraciones del disco, en la cual, igual que en la región lumbar, decíamos que se ve una unión entre un cuerpo vertebral y la otra. Vamos a ver esta unión, este pinzamiento intervertebral, que lo más común, lo que más empieza a degenerarse por una hernia de disco o por degeneración del disco, es la parte entre la 5ª y 6ª vértebra cervicales. Es lo que más va a producirse el daño. Pero le sigue entre la 4ª y la 5ª, y también entre la 6ª y la 7ª vértebra cervicales. Es donde más vamos a ver estas degeneraciones de los discos intervertebrales. También vamos a ver en la columna lateral, vamos a ver no solamente el pinzamiento, sino vamos a ver que en la parte anterior se han formado unos osteofitos que en resumen no va a comprimir ninguna cosa, ningún elemento en la parte anterior, pero hacia la parte posterior, en las apófisis unciformes, que va a introducirse la unciforme en una excavación en la vértebra suprayacente, ¿no? Vamos a ver cómo se forman también picos hacia la parte posterior del cuerpo vertebral, picos que van a ocluir, van a cerrarle, van a achicar el agujero de conjugación que vamos a, más bien, poderle ver mejor en una radiografía oblicua. En una radiografía oblicua
vamos a poder ver los tamaños de los agujeros. En la oblicua anterior izquierda vamos a ver los agujeros de conjugación derechos, en los cuales podemos ver estas apófisis unciformes, estas astrosis unciforme, de las apófisis unciformes, vamos a poder ver que están achicando, le están comprimiendo a la raíz nerviosa que está saliendo a ese nivel, y esto es lo que nos va a llevar a dar toda esta sintomatología dolorosa. A más de esta sintomatología dolorosa que hablábamos, del dolor con el trayecto en el miembro superior, también vemos que hay alteraciones en la alteraciones en la sensibilidad de los dedos, un amortiguamiento de los dedos, un hormigueo en los dedos, una sensación de frío y muchas veces se llegan a poner pálidos los dedos también, pero también esta palidez tenemos ya que descartar otras patologías. Otra patología que nos está hablando ya de una compresión arterial, ¿no? Como es la arteria subclavia, que va a haber en el caso de que haya un síndrome de escaleno, del escaleno anterior se contractura tanto que va a producir una contractura en la arteria subclavia y va a producir una falta de irrigación hacia distal de los dedos, hacia la parte distal. Igualmente puede producir una cosa similar a esto, una apófisis cervical, o sea, la séptima apófisis transversa de la vértebra cervical séptima, ¿no? Va a ser bastante más larga. Entonces estamos dando una apófisis costiforme. Le estamos dando que se está asemejando a una costilla, a la primera costilla se está asemejando, y esta apófisis transversa alargada también nos va a producir una compresión de la arteria subclavia y va a producir estas alteraciones de sensibilidad por la compresión nerviosa, o alteraciones de circulación distales como palidez, sudoración, y muchas ocasiones también una falta de sensibilidad y alteraciones en la sensibilidad en los dedos. El tratamiento para estas alteraciones, ya decimos, en la mayoría de veces, en muy pocas ocasiones, y en menos ocasiones que en la columna lumbar, vamos a necesitar de tratar quirúrgicamente estas alteraciones del disco intervertebral. Alteraciones que vamos a necesitar sacar, bien sea en la misma forma, por la misma vía posterior, o más fácilmente todavía en la parte cervical. Por suerte, con muy pocas ocasiones realizamos estas cirugías, ¿no? Vamos a entrar por delante y vamos a resecar el disco intervertebral que está entre dos vértebras, sacando un pedazo de hueso de una vértebra y de la otra vértebra, y vamos a incluir un injerto óseo dentro de este, ¿no? de la extracción del cuerpo vertebral, y como hemos sacado todo el disco intervertebral del centro, vamos a fusionar las dos vértebras, teniendo cuidado de no llegar a la parte posterior, al canal medular, porque vamos a ver que en esta parte la médula espinal está en contacto muy similar, o sea que la médula espinal está ocupando todo el canal medular del canal medular, o sea, no hay mucho espacio donde irse ahí a ese nivel. Tenemos que sacar con mucho cuidado con el objeto de no dañar la médula espinal.
Igualmente tenemos otras patologías que decíamos están dadas por otras cosas, muchas veces una apófisis transversa, que muchas veces tenemos que resecar la primera apófisis transversa que se asemeja a una costilla, una apófisis costiforme, tenemos que resecarle, o también hacer tratamiento del músculo, del músculo que está comprimiendo prácticamente la arteria y los nervios del plexo braquial a este nivel. Otra de las patologías que están dadas ahí, que está dado, o sea, se presentan con frecuencia tanto en una hernia discal o en cualquiera de estas patologías, vamos a ver que se trata de la contractura muscular. Contractura muscular, que es prácticamente lo que nos lleva a este dolor intenso por la compresión a este nivel. También por la emergencia de los agujeros de conjugación, vemos que están las raíces que están adheridas prácticamente a este orificio y que en muchas ocasiones a un movimiento brusco puede llegar a dañar o a estirar, a elongarles esta emergencia de las raíces nerviosas que están formando prácticamente el plexo braquial a este nivel. Tenemos estas tortícolis musculares, que también puede estar dado por una parte ósea, pero la mayoría de la parte son musculares. Está dado por una anomalías vertebrales que también pueden estar dando, como la enfermedad de Klippel-Feil, ¿no? Y también los daños sintomáticos que están dando, como las infecciones, las osteocondritis, una osteopatía y los tumores que se pueden llegar a presentar también a nivel de la columna vertebral. También tenemos estos espasmos, ¿no?, que pueden estar dados por los síndromes, por el síndrome de una apófisis costiforme, ¿no?, y que nos va a llevar prácticamente a una desviación de la cabeza hacia uno de los dos y a elevar el hombro. Inicialmente únicamente eso, que con el mantenerle durante mucho tiempo, que en muchas ocasiones se producen durante el parto esta compresión, estas contracturas musculares por algún movimiento brusco de la cabeza. Entonces nos va a llevar, si mantiene eso por mucho tiempo, también a deformidades de la cara, a anomalías a nivel de la cara. Vamos a ver que los ojos se van a desviar hacia un lado, ¿no?, razón por lo que se puede llegar a producir eso. Muchas veces por el músculo externo cleidomastoideo, que nos vemos muchas veces también obligados a realizar una desinserción de las tres partes de este músculo, del esternón, esternocleidomastoideo, en las tres partes vamos a producir eso. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ortopedia y Traumatología, un programa enfocado a la salud y prevención de enfermedades del sistema músculo-esquelético, con la conducción del doctor Marcelo Bonilla López. Ortopedia y Traumatología.